¿Tiene su Biblia por allí? ¿Su tablet? ¿Su celular? ¿Pronto? Le invito en esta hora, vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 10, del 23 al 25. Hebreos, capítulo 10, del 23 al 25. Y dice así: mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos los unos a los otros, a tener más amor y a hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones, como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Hasta allí la lectura bíblica. La última vez que nos encontramos por aquí, en este tiempo, conversamos acerca del valor y lo importante que es congregarnos. Estar reunidos los unos con los otros. Hoy se sabe que el estar reunidos con otros es terapéutico, saludable, decíamos hace 15 días atrás. Nos hace bien, es sanador. Uno de los mayores problemas que tiene la sociedad de hoy en cualquier parte del planeta, en cualquier parte del globo, de este transportador llamado Tierra, es la soledad. ¿Cuántas personas están solas en diversas ciudades? Ciudades con tantos movimientos, con tanto ritmo, pero las personas en estos días de comunicación están muy solas. Soledad que está llevando a muchos a una soledad que los lleva a sufrir profundamente. La soledad está llevando a las personas a esa situación tan difícil. Conversamos también días atrás en la necesidad que tiene toda congregación cristiana de ser una iglesia que atiende y se relaciona con las personas de una forma cercana, cálida. De ser una iglesia que atiende, que está cerca de la gente. Y decíamos que una de las características con la que debe relacionarse la iglesia, la PIEU o toda congregación cristiana, tiene que tener una forma y un estilo de llegar a la gente con calidez. Con esa misma calidez que tuvo Jesús ante el necesitado, con el que sufría, con el que tenía hambre, con el que tenía frío. Así la iglesia de Cristo en este mundo tan agitado tiene que tener otra forma, otro estilo, y tener la forma y la enseñanza de Cristo. Decíamos días atrás, la primera calidad, lo primero que tiene que tener toda congregación es ser una iglesia cálida en su recibimiento. Esto significa ser una iglesia con un trato amable, cariñosos con nuestros hermanos, con las visitas que llegan a la iglesia, con las personas que llegan por primera vez. Nadie llega a la vida de una congregación porque está aburrido y dice, voy a ver qué hay en esta iglesia, o tenemos tanto dinero los uruguayos que voy a dejar algunas monedas en esa congregación. Todos llegamos en la búsqueda de Dios con diversos problemas, con dificultades, con situaciones que nos llevó a buscar a Dios o alguien se nos arrimó. Por eso, ser una iglesia cálida, una iglesia que acompaña, que cuida, que atiende bien a las personas, tiene que ser la iglesia de hoy. Esto significa ser una iglesia con un trato amable, cariñosos con nuestros hermanos, cordiales, empáticos, comprensivos, amistosos, fraternos, hacer sentir al otro apreciado. Si algo que tenemos la costumbre en la PIEU por largos años es también la tarea del Ministerio de Visitas, de cuidar, de llamar y toda esa tarea que se realiza, ese trabajo hormiga que muchas veces no se ve. Pero si hay algo que nunca hacemos como congregación es perseguir a los hermanos y decirles, no te vi el domingo, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? Nunca hacemos eso. Siempre llamamos el teléfono y decir, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo está tu salud? Por consecuencia, las personas quedan contentas
y se congregan y asisten. Pero nunca perseguimos a la gente. Le cuento de paso por si alguien lo hace, nunca hacemos esto. Siempre tratamos de cuidar, atender y animar a las personas. Y de hecho está, como decíamos días atrás, el Ministerio de Visita para acompañar, cuidar a las personas en sus necesidades, en sus luchas. ¿Cuántas personas hemos recibido? Lo hablamos en la clase de nuevos miembros, lo hablamos también en el Ministerio de Visita, que llegan con luchas, con necesidades. Qué bueno es tener una iglesia que se acerca al que está en necesidad, que le extiende una mano, porque hemos recibido personas con frío, con situaciones, problemas de alimento, y qué bueno saber que usted ha estado cerca, qué bueno saber que la iglesia se preocupa y atiende las necesidades, igual que nuestro Maestro, igual que Jesús, que se arrimó a las necesidades. En una sociedad tan egoísta, tan centrada en sí mismo, los cristianos no podemos ir por esa ruta. Somos nuevas criaturas en Cristo y tenemos que estar atentas a las necesidades de las personas. Hacer sentir a mi hermano, a mi hermana, a la persona que llega al Evangelio apreciado, que no es un número, el 738, el miembro 323, sino que tiene nombre y apellido. Y que entre todos ayudamos a que la iglesia sea un lugar con el amor de Cristo, no una empresa marketinera, sino que la congregación y todo cartelito que tiene allí afuera refleja a aquel que murió y resucitó hace más de 2000 años atrás. La iglesia tiene que ser ese lugar donde otros digan, mira cómo se aman, cómo se cuidan, cómo se atienden. Mirar cómo están dispuestos a morir el uno por el otro, decía Tertuliano en el siglo II. Mira estos cristianos, qué distintos que son. La sociedad de hoy reclama una nueva generación, pero no sabe dónde encontrarla. Dios está preparando y trabajando en un pueblo que tiene nombre y apellido. Juan, Luis, María, Jimena, Romina, Mabel. Dios está trabajando con cada uno de nosotros, tratando de hacer una nueva generación, una nueva humanidad. Y allí estamos nosotros en esa lista. Toda la iglesia de Cristo tiene como característica ser indispensable en el amor al prójimo, en el cuidar. Una iglesia que brinda amor en las relaciones humanas, el buen trato, simpatía, empatía y una atención cordial. Muestra el amor de Dios a la sociedad y los unos con los otros. El libro de Hechos, capítulo 4, del 32 al 33, yo se lo leo. Y la multitud de los que habían creído eran un solo corazón y una sola alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Abundante gracia eran sobre todo ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. El amor de Cristo manifestado en nuestro día a día. El modelo que tenemos es el Señor Jesucristo. Y el libro práctico que nos une, los 4 evangelios, con las cartas pastorales, con los libros, con las cartas enviadas al libro de los Hechos. Un libro muy importante que nos cuenta sobre cómo fue funcionando y armándose la iglesia de aquellos días. El libro de los Hechos es muy importante. Nos relata los conflictos, porque donde hay personas hay conflictos, nos muestra una cantidad de conflictos, pero también cómo la iglesia va creciendo, cómo las personas miran y dicen, wow, estas personas que los conocían como el camino, personas que van siendo transformadas. Así debe ser la iglesia de hoy. Así debe ser la iglesia de hoy. Yo le decía días atrás que puede ser muy rico el bizcocho, el pan que usted compra en la panadería, pero hay una combinación del que lo atiende con la calidad del producto. Puede ser muy lindo el bizcocho, la factura, como dicen la vecina orilla, pero mire que si el que lo atiende no tiene cara de muy simpático, usted va a ir a la próxima panadería. Entonces hay una combinación entre las dos cosas. Es importante la prédica, la enseñanza del maestro, la enseñanza del pastor y el servicio de todos los hermanos. Pero es muy importante también cómo nos atendemos, cómo nos cuidamos. Decía hoy en la clase de nuevos miembros, y se lo he contado en varias oportunidades, en esos 4 años que vivimos en Argentina, en el tiempo del seminario, el último año dijimos, bueno, nos vamos a retirar y vamos a recorrer congregaciones. Le dijimos al pastor Tomás Mackey, que era nuestro pastor en ese tiempo, y dijo, sí, no hay ningún problema. Así que el último año nos dedicamos con mi esposa a recorrer congregaciones.
Pues ¿sabe qué? En un alto porcentaje de esas congregaciones entrábamos y salíamos y nadie nos decía hola. Nadie nos despedía, nadie nos recibía. Por eso quizás somos un poco plomazos, por decirlo así, que nos gusta que los porteros atiendan bien a la gente, que nos saludemos los unos a los otros. Y qué importante que es eso. Así que hacer de la iglesia un lugar de calidez sigue siendo un lugar importante. Qué bueno es que venga Verónica y nos diga, esta iglesia fue, qué lindo eso. Y queremos mantenerlo hoy. Ser una iglesia familia, una iglesia con calidez humana. Hacer un hogar donde queremos estar. Y la iglesia también es un lugar donde queremos estar. Por eso la calidez hace de un hogar donde queremos estar. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Llegó un momento que dijo, si en mi casa había esto, había lo otro. El recuerdo en un lugar cálido. La calidez hace de un trabajo un lugar donde uno quiere estar y el tiempo pasa volando. Una iglesia donde quiero asistir, si es una iglesia con calidez, con buena enseñanza, es un lugar donde me quiero congregar. Y yo le decía el otro día, ¿por qué usted viene todos los domingos? ¿Por qué está acá todos los domingos? ¿Qué es lo que lo hace venir? Una iglesia donde quiero asistir, donde quiero congregarme y ser parte. Donde quiero asistir, congregarme y ser parte. Por eso el amor tiene que estar en el pueblo del Señor. La calidez hacen de nuestro contexto un lugar distinto. La iglesia en medio de una sociedad agitada. La iglesia en una sociedad donde todo el mundo va y viene, corre de un lado hacia el otro, donde no se respeta un cartel de escuela y pasan a 45, 60, lo veo todas las mañanas, donde no respetamos en el ómnibus, donde sube una señora embarazada en el ómnibus y todos les dan un virus y todos se duermen. La iglesia no puede ser así. Somos llamados a ser distintos. Pero ¿dónde empieza? ¿Con mi hermano Gilberto? ¿Con mi hermano Luis Arán? Empieza por cada uno de nosotros. Ser una iglesia, porque en esta próxima semana vamos a estar cada uno de nosotros en diferentes lugares. Pero tenemos que llevar a esa calidez que nos da el Evangelio. La principal ocupación de la iglesia de Cristo es presentar a Cristo en nuestras vidas. Porque lo decíamos días atrás, y estoy como haciendo un resumen, las personas no leen la Biblia, pero la van a leer usted. Usted es la Biblia caminando, con su forma de hablar, con su forma de manejarse, con sus actitudes. Somos la Biblia que le decimos a otros cómo se vive el Evangelio. La principal ocupación de toda iglesia es presentar a Cristo y colaborar en el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. La principal ocupación de la iglesia no es la tecnología, no son las inversiones económicas, no es la política. Aunque todo esto preocupa a la iglesia y es motivo de oración, la principal tarea de la iglesia es iniciar a las personas en una relación personal con Cristo y acompañarlas en su crecimiento integral. La iglesia lleva adelante semanalmente presupuestos, tareas de mantenimiento, tareas contables. De hecho, estamos haciendo y actualizando el hogar de ancianos ya hace 3 semanas. Damos gracias a la iglesia que siga adelante con las tareas de mantenimiento y damos gracias a Dios que está quedando muy lindo. Vamos a poner una fecha para que usted lo pueda visitar. Siempre las puertas están abiertas, pero vamos a abrir un domingo para que usted después de aquí pueda ir a ver el hogar, lo bonito que está quedando. Por eso, como decía, en la semana la tarea de la iglesia son presupuestos, tareas de mantenimiento, tareas de contabilidad, pago de servicio, todos los pagos correspondientes a la iglesia y al Estado. Pero la tarea más importante de toda congregación, toda la iglesia, es edificar personas a la imagen de Cristo. La principal obra de construcción que está trabajando la Piebu es no solo el mantenimiento del templo. Y vio que tenemos que pintarlo, terminar algunas cosas más, aunque está muy coqueto. Aunque tenemos tantas tareas de mantenimiento por delante, y usted verá que siempre está todo muy bonito, muy arreglado, y damos gracias a Dios a los hermanos que se encargan de esto, la principal obra de construcción de la Piebu y de toda esta congregación cristiana es la edificación de las personas, para que el reino de los cielos sea más fuerte y sea fortalecido. La principal ocupación de la Piebu son las personas. Somos usted y yo, que nos cuidamos, que nos animamos, que seguimos cada día yendo adelante. El Señor se detuvo y llegó hasta nosotros para ayudarnos. Escuchó nuestras preocupaciones, se ocupó de nuestras aflicciones,
de nuestras preguntas existenciales, se ocupó de nosotros y nos ayudó a seguir adelante. De esa misma manera que el Señor se detuvo un día en su vida y usted conoció el Evangelio, la Piebu, por otro lado, tiene que hacer esta tarea de cuidado. Lo decíamos el otro día, imagínense que Dios está obrando en la vida de alguien, le está hablando a su corazón, y un día llega a la vida de una congregación y nadie le da importancia, nadie lo saluda, nadie se preocupa por él. Y insiste, viene una, viene dos, viene tres, y nadie lo saluda, y un día se va a la sociedad nuevamente. Qué importante que es preocuparnos los unos por los otros, por las personas que llegan a la vida de la iglesia. Por eso estas acciones, como hizo el Señor Jesucristo, tienen que estar en la vida de cada uno de nosotros y como congregación. Acciones que nos llevan a cuidar a nuestro prójimo. Pero tenemos que salir de nosotros. Tenemos que preocuparnos por nuestro prójimo en una sociedad de egoísmo. El Señor mira a su pueblo y dice, mira, allí tengo un pueblo apartado. Yo estoy trabajando con el corazón de ellos, pero cuando llegue a la iglesia lo van a cuidar, lo van a pastorear, lo van a atender. La iglesia juega una tarea importante en este proceso. Dios llama a las personas y la iglesia acompaña y cuida. En una sociedad individualista, la iglesia tiene que ser distinta. El conocido psicólogo Alejandro de Barbieri, en su libro La vida en tus manos, libro que le animo a leer, dice lo siguiente: las islas del individualismo nos refugian. Nos atrincheramos en un yo inmaduro e infantil que espera que los demás se acerquen a él. Las personas sanas son las que menos reclaman y más agradecen. ¿Cómo, Alejandro? Las personas sanas menos reclaman y más agradecen. Se adelantan a lo que el otro necesita. ¿No es acaso lo que la Biblia nos enseña de paso? Se adelanta a lo que el otro necesita, construyendo vínculos. No espere que le vengan a saludar. Preocúpese por su hermano. Por eso, hoy vamos a profundizar en el tema de nuestra madurez espiritual y emocional para poder brindar a los demás y llevar adelante el propósito para el que hemos sido llamados. Para eso invité hoy a nuestra hermana Claudia Reyes para que continúe con el tema. Y naturalmente nos hacemos una pregunta. Si somos llamados a servir y a preocuparnos por los demás, ¿qué será que nos pasa? No sé si usted se ha preguntado eso. ¿Qué será que nos pasa a cada uno de nosotros que muchas veces estamos pensando en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en nuestras angustias, en nuestras preocupaciones? Es normal, es natural, pero el problema es que Dios nos llama a algo más, no a que nos quedemos en lo normal y en lo natural. Estamos llamados a vivir una vida sobrenatural. Y esto es difícil de entender, porque entendemos la realidad de acuerdo a nuestras propias limitaciones. Entonces, pensando en esto que hablaba Gustavo y charlándolo entre nosotros y pensando en este tema, quería que reflexionemos un segundo acerca de qué es la madurez. Y saben que cuando uno piensa en el concepto de salud, en el concepto de salud mental, tiene que ver ese concepto, dice la Organización Mundial de la Salud, con la capacidad que tenemos no solamente de estar bien y poder manejar el estrés y los conflictos de la vida cotidiana, sino que también tiene que ver con la capacidad de aprender, trabajar y estar bien con los demás. Aprender, trabajar, o sea, ser útil para la sociedad y llevarme bien con otros. Y capaz que llevarse bien con otros debe ser una de las cosas más difíciles en este planeta, porque somos seres humanos y los seres humanos somos bastante egocéntricos desde que nacemos. El bebé cuando nace es bien interesante que no se diferencia de la madre, cree que es la madre. O sea, el bebé tiene hambre y llora y quiere comer. Y si está sucio, quiere que lo cambien. Y no le importa si hay guerra en el mundo, si la madre se siente bien o mal. Necesita eso, lo quiere, lo demanda, lo exige y espera que se le dé. Y de hecho es importante cubrir esa necesidad para que ese bebé crezca sano y fuerte. Un poco después en el tiempo, y sin ir por toda la evolutiva del niño, a los 2 años esperamos que deje un poco esta actitud, ¿no?
Y esperamos que, bueno, que diga, mamá, ¿dónde estás, mamá? Y la mamá le diga, acá estoy, y el niño se quede tranquilo. Y si el niño no se queda tranquilo después que preguntó, mamá, ¿dónde estás? Y no la ve, vayan y consulten porque tiene un problema evolutivo. Hay que hacer una consulta. Pero a los 2 años tiene que jugar solo. Y si no juega solo, de hecho juega en paralelo, no juega con otro, juega solo realmente, al lado de, por eso se pelean con los demás, juega al lado de. Y está bien. ¿Y qué decimos todos? Qué bueno, qué bien. Pero a los 4 esperamos que empiece a prestar los juguetes. Y si a los 4 no presta los juguetes, vamos a tener que hacer una consulta. Hagamos este mismo plan para nuestra vida espiritual y emocional. Nacemos espiritualmente y decimos, quiero todo. Señor, ayúdame, estoy enfermo, tengo problemas, quiero trabajo, no sé cuándo, y bla, bla, bla. Y está bien. ¿Y a los 6 meses? Y entonces algunos decimos, bueno, recién empezó su vida espiritual, hay que tener paciencia. Está bien. ¿Y al año? ¿Y cuándo consultamos porque es un problema? Nos cuesta cambiar, a todos nos cuesta cambiar, no a ustedes, esto que estoy diciendo no es por ustedes, es por todos nosotros, pero el Señor demanda crecimiento. Y saben que tengo una cantidad de versículos, pero les quiero comentar algunos que ustedes conocen muy bien para reflexionar en esto. El Señor nos llama, y yo solamente voy a decir algunos puntos, porque para no ser larga, pero para que lo tengan en mente. El Señor nos llama a la salvación. Quiere que le conozcamos. El Señor, después que nos llama a la salvación, nos llama a la madurez. Quiere que crezcamos. No podemos ser salvos y no crecer. Eso no tiene sentido en nada de la naturaleza. Todo lo que nace tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Es el propósito puesto en toda la creación. Todo tiene que crecer. Nos llama a la madurez, nos llama al servicio. Nos llama a la vida abundante y nos llama a la vida sobrenatural. Esas cosas quiero compartir con ustedes. Cuando el Señor nos llama a la salvación, y todos conocemos Juan 3:16, porque de tal manera el Señor... lo saben bien. De tal manera Dios nos amó, me amó, te amó, que fue capaz de entregar a su único Hijo, muy amado por nosotros. Ese es un amor incondicional. Para ser sanos emocionalmente nosotros necesitamos solo 2 cosas, increíblemente. Para vivir solo necesitamos 2 cosas. La primera es ser amados incondicionalmente. Si no te hubiera amado a alguien no estarías acá. Necesitamos amor. Los bebés se mueren por falta de amor. Si uno no los ama, se mueren. Así que si estás acá, alguien te amó. Amor incondicional, ser amados. Lo siguiente que necesitamos es ser aceptados. Romanos 5:8 dice que somos aceptados porque dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el medio del pecado, el Señor nos miró y nos aceptó. No tenés que hacer nada para ser aceptado, sos aceptado. El Señor te miró y te amó. Y no dijo como decimos nosotros, capaz que esto es muy femenino lo que digo, pero no te miró como miramos las mujeres a un bebé y decimos, pero qué lindo. No, el Señor no nos miró así, nos miró en el medio del pecado. Estábamos embarrados, no merecíamos ese amor. No íbamos a ser abrazados naturalmente. Solo el amor del Señor fue capaz de vernos en el medio de ese pozo de barro, sucios, y nos amó. Somos aceptados. Nos amó, entregó a su Hijo incondicionalmente y nos aceptó. Somos perdonados. Merecíamos la muerte. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Sé que saben ese versículo. La paga del pecado es muerte, pero el regalo del Señor es vida eterna en Cristo Jesús. Somos perdonados por el Señor, si le aceptamos. Entonces, amados incondicionalmente, aceptados incondicionalmente, no tengo que hacer nada. Soy perdonado por la sangre de Cristo derramada por mí. Un regalo, solo recibirlo, solo aceptar ese regalo. Pero no nos quedamos ahí, el Señor nunca se queda. Y Él dice en la Biblia que el que empezó la buena obra
la perfeccionará. Él termina lo que empezó. ¿Vieron que hay estudiantes que arrancan una carrera, la dejan, arrancan otra carrera, la dejan, arrancan a hacer no sé qué, lo dejan? No terminan, el Señor termina. Dios termina todo lo que empieza. Y dice la Biblia que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, nos restauró. Y esto a mí me impresiona. ¿Por qué me impresiona? Porque vos y yo éramos enemigos de Dios. Merecíamos la muerte, la condena. Merecíamos estar lejos del Señor. Pero Él nos miró con amor. Él nos aceptó incondicionalmente. Él entregó su vida por nosotros. Él nos perdonó. Y después nos abrazó y nos dijo, hijo, bienvenido. Sos mi hijo. Los que son padres, los que son madres acá saben lo que significa eso. Cuando mirás a tu hijo, no importa lo que haya hecho, ¿no? ¿Vieron los nenitos cuando hacen algo malo y se esconden? ¿Qué hiciste? Vos lo mirás, ya sabés. ¿Qué hiciste? Nada. Ponen las manos atrás, como no enseña de que algo hicieron, están escondiendo algo. Nada. No te dan ganas de echarlo de tu casa. O sí, capaz que algo muy grave. Pero no nos dan ganas de, ¿no? ¿Qué nos dan? Ternura, nos dan amor. El Señor nos mira con ese amor. El Señor nos mira diciendo, hijo, no sos mi enemigo. No tenés que estar afuera. Podés ser abrazado, sos un hijo. Esa es la salvación. La salvación es el amor incondicional de Dios, es la aceptación incondicional, es el perdón cuando estoy dispuesto a arrepentirme y a cambiar de actitud y a entregar esa situación que estoy viviendo, y es la restauración. Soy llamado hijo, hija de Dios. Pero no se queda ahí. Dios nos pide un paso más. Y ese paso más tiene que ver con lo que decía Gustavo. Una congregación que se abre es una congregación madura. No nos podemos abrir hacia el otro si estoy mirándome a mí mismo. El nene de 2 años no comparte los juguetes, no porque es un egoísta, porque no entiende que existe un otro todavía. No incorporó la idea. Y a los 4 años no comparte porque está en plena competencia. Ustedes a los 4 años van a ver niños corriendo para ver si logran ganarle un auto que va en la calle. Entonces ellos van más rápido intentando, ¿no? Saltan lo más alto que pueden porque quieren ver qué tan alto pueden saltar. Están compitiendo, no están maduros. Pero claro, si tenés 25 y seguís corriendo al lado del auto para ver si le ganas, tenés un problema. ¿O no? Si todavía estás compitiendo a ver quién puede más algo, tenemos un problema. Entonces, es un proceso madurar. Y somos llamados a esa madurez. Y fíjense, Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos, y esto es impresionante porque nos pide que lleguemos a ser la imagen de Cristo, a la estatura de Cristo, pero además a la plenitud de Cristo. Y eso siempre nos enfocamos ahí. No sé si ustedes prestaron atención, pero uno podría cerrar y decir, con esto nos alcanza, nos vamos a pasar toda la vida en esto, así que podemos irnos tranquilos. Pero nos agrega alguna cosita más la Biblia, siempre nos agrega algo más. Y si ustedes prestan atención, dicen hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Les doy un segundo para pensar en esto. La unidad de la fe no es solamente que estemos de acuerdo en lo que creemos. La unidad de la fe es que tengamos unidad como cuerpo. Que el que está al lado mío sea yo también. Que si le pego al de al lado me duela a mí. ¿Vieron como esos dibujitos cómicos, no? Que le pega el dibujito y le rebota. Que lo que le pasa al de al lado me afecta a mí, porque la idea es cuerpo. Y esto es muy fuerte. La unidad de la fe es nosotros somos un cuerpo. Misterio, diría Pablo, es un misterio. La salvación es un misterio, el perdón es un misterio, la gracia es un misterio. No lo podemos comprender, pero ese poder que nos une
más allá de lo que creemos solamente, más allá de las ideas que tenemos, sino que nos une porque somos una unidad, nos une porque Cristo murió por todos nosotros, nos une porque se está formando la imagen de Cristo en la congregación. En todo eso se nos demanda además que a todos nosotros individualmente y como comunidad lleguemos, nos estiremos hasta la estatura de Cristo, que ya que es alto, todavía se nos pide que lleguemos a la plenitud. La plenitud es lo máximo, lo que abarca absolutamente todo. Esa es la medida de madurez a la que tenemos que aspirar. Pregunta, ¿llegaron? ¿Están ahí? Estamos en proceso. Yo hablaba con mi abuelo cuando era adolescente, iba a la casa de mi abuelo. Mi abuelo tenía un taller en el fondo de la casa y era una persona muy significativa para mi vida. Entonces yo iba todas las mañanas. Fíjense si sería tan importante que yo me levantaba a las 6 de la mañana para ir a hablar con mi abuelo. Yo después me iba al liceo y tenía que caminar. Pero todas las mañanas, un adolescente, levantarse temprano, imagínense, era una persona muy, muy paciente, amable, ¿no? Una persona de mucha experiencia de vida, estaba muy grande a esa altura y yo iba y charlaba con él. Le contaba mi vida todas las mañanas, más o menos lo mismo, sería adolescente, no me acuerdo qué le contaba. Pero sí me acuerdo lo que él me contestaba, porque siempre me contestaba lo mismo. Yo me terminaba de hacer toda mi catarsis ahí, y cuando terminaba, él siempre trabajando, ¿no? Él me miraba, se levantaba, me miraba, pero siempre estaba trabajando. Y cuando me iba, le decía, bueno, abuelo, nos vemos, no sé cuánto, y él me decía, Claudia, antes que yo me fuera. Y era como un ritual, ¿no? Decía, el fruto del Espíritu. Acordate el fruto del Espíritu. Entonces me lo recitaba, me decía, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y yo me iba. La siguiente vez volvía, toda la misma historia, y cuando me iba, mi abuelo me decía, Claudia, acordate. Bueno, la tercera, la cuarta vez, era el abuelo, yo lo respetaba mucho, pero llegó un momento que dije, está abuelo, no sabe más nada de la Biblia, ¿no? Y el abuelo leía todos los días la Biblia. Y entonces un día le digo, abuelo, ¿sabes qué? Todo bien, ¿no? Le digo yo, tenía mucha confianza con él, pero siempre me decís el mismo versículo. Y el abuelo me miró así, porque era muy tranquilo, me miró, se sonrió, como no me iba a contestar, entonces yo quedé esperando la respuesta, y el abuelo me dijo, ¿ya lo vivís? Esa pregunta no me la esperaba, y no contesté nada, quedé mirándolo, y me dijo, bueno, hasta que lo viva yo te lo repito, porque te lo tenés que acordar. Yo hasta ahora me repito el mismo versículo. No lleva la vida entera. Pero lo que no tenemos que dejar es de dejar de trabajar en eso. Nos lleva a la vida eterna, hasta la eternidad. Pero yo no puedo decir, yo soy así, ¿qué voy a hacer? No, eso era de Tita Merelo. Nosotros no podemos, los cristianos no podemos decir, y bueno, ¿qué voy a hacer? Fíjate que mi apellido viene de los reyes de no sé dónde, que eran todos locos y caprichosos. No puedo decir eso, no es justificación de nada. O de los italianos de no sé dónde, como decimos la mayoría de los uruguayos, que le echamos la culpa a los ancestros de todos los males que tenemos. No tenemos derecho a eso, nos tenemos que hacer cargo y el Señor nos pide y nos muestra el modelo. Hasta la estatura de la plenitud de Cristo, en la unidad de la fe. En ese sentido somos llamados a servir. Todos nosotros, una vez rescatados, fuimos declarados hijos, pero además de hijos, sacerdotes. Junto con el sacerdocio se nos da una tarea, es servir, es entregar sacrificio todo el tiempo. Eso es lo que hacía el sacerdote, daba sacrificio, intercedía, estaba a disposición. Tu vida tiene que ser una vida de sacrificio. David dijo, yo no le voy a dar al Señor nada que no me cueste. Nosotros decimos, uy, si no me fluye, y no lo siento, ¿qué voy a hacer? No lo siento. Lo decimos así con esa libertad y con esa cara, haciéndonos muy cristianos, pero eso no tiene nada de cristiano. No me fluye. Y no, a mí no me fluye levantarme temprano. La verdad que no. Y cuando mis hijas no dormían de noche no me fluía mucho, la verdad, levantarme de madrugada. Pero bueno, y capaz que a alguno no le fluye trabajar, pero hay que esforzarse. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Estamos llamados a ser sacerdotes
del Señor. Y acá no hay distinción de género, hombre o mujer. Somos llamados a ser sacerdotes y este ser sacerdote es entregar constantemente sacrificios vivos de adoración al Señor. Desde la alabanza, desde la oración, desde el servicio, desde lo que hacemos en casa, hasta cuando lavas los platos. Todo, absolutamente todo. No hay división entre lo no cristiano y lo cristiano, entre la tarea secular y la religiosa, como antes se hacía. Se decía, lo secular y lo religioso. Nosotros no tenemos nada secular. Un cristiano no puede tener nada secular, no hay nada separado de Dios. Todo lo que haces, todo lo que tocas es para la gloria y honra del Señor. Todo lo que mirás es para la gloria y honra del Señor. Todo lo que decís es para la gloria y honra del Señor. Somos sacerdotes y tenemos la investidura puesta. ¿Vieron? Como si estás vestido de determinada cosa no podés, ¿no? Si tenés, por ejemplo, puesto, no sé, me acuerdo una vez íbamos en un auto, hago cuentos para que no se me duerman, pero iba en un auto con un carnicero, que era amigo de mi padre, y hubo un accidente. Y bajamos, y él estaba vestido de blanco. Y el pobre hombre no tenía la menor idea. Le decían, venga doctor, venga doctor. Estaba vestido de una... Claro, lo confundieron. Nosotros estamos vestidos de sacerdotes. La gente, como dijo Gustavo, te lee. Está esperando que respondas como el carnicero, como si fuera doctor y no era. No sabía qué hacer el pobre hombre. Menos mal que tenía un teléfono y llamó a un médico de verdad. Que no nos pase eso, que nos agarre alguien en la calle y nos pregunte y tengamos que llamar a un cristiano de verdad. No, que seamos nosotros, para ayudar, para estar, para animar. Eso es madurez. Madurez es darnos cuenta que somos salvos, que no hicimos nada para recibir eso. Y como no hicimos nada para recibir eso, lo único que podemos ser es agradecidos y estar a disposición y servir. Fíjense, 1 Samuel 12:24 dice... Me encanta este versículo. Miren, solamente teman al Señor, sírvanle en verdad, con todo su corazón. Miren lo que dice. Pues han visto las grandes cosas que ha hecho con ustedes. Nuestro servicio es simplemente y nada más y nada menos que por agradecimiento. Miren lo que el Señor hizo por ustedes. Yo miro, me levanto todas las mañanas y digo, Señor, gracias. Gracias, Señor. Tal vez no estaría viva en este momento si yo no te hubiera conocido. Y capaz que esa es la historia de muchos de ustedes. ¿Qué hubiera sido de mí si el Señor me hubiera rescatado? ¿Qué sería de tu vida hoy? ¿Qué podemos tener más que agradecimiento? Mirá las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Levántate cada mañana y agradecé por las grandes cosas que el Señor hizo en tu vida. Te ha sostenido, te ha bendecido, te ha prosperado, aunque hoy decir prosperidad es una mala palabra, pero te ha prosperado. Cada día tenés lo que necesitas, no te falta nada. Dios ha hecho grandes cosas, te amó, te aceptó, te rescató, te perdonó, te restauró, te dio un nombre. Y no se quedó en eso, te ayuda a crecer, porque todo lo que no crece se muere. Si no creces, te morís. Por eso el Señor llama al crecimiento. Te da un propósito, y el propósito es servir. El propósito es darle gloria a través del servicio, pero que ese servicio y ese propósito que llevamos adelante sea por agradecimiento a quien nos llamó. Nada de lo que hacemos es para nosotros, o no debería, pero yo sé que todos nosotros, y somos humanos, y es normal que nos pase, cantidad de veces nos descubrimos haciendo las cosas por los motivos equivocados, lo sé, y gracias a Dios que lo vemos. Y si hubiera alguno acá perfecto que dice que no le pasa eso, que se ponga a orar. De verdad que hacemos las cosas por los motivos equivocados, porque somos egoístas, porque somos caprichosos, porque somos inseguros, porque tenemos miedo, por todas las cosas que nos pasan a nosotros. Pero la cuestión es no quedarnos ahí, es darnos cuenta. Lucho con esto, entonces lo enfrento. Le digo a un hermano o una hermana de confianza, ora conmigo, no me dejes en esto. Tengo problemas con esto. Mira, hice tal cosa y me doy cuenta que en realidad
hice una torta en casa y quería que todos dijeran que estaba rica y no me dieron ni las gracias. Y entonces no hago más una torta. ¿Por qué la había hecho entonces? ¿Era por amor, era por servicio, o era porque quería porque tengo la autoestima baja? Nos pasa eso, somos humanos. Y la cuestión es no esconder. Porque si yo empiezo a actuar como si yo fuera perfecta y vos empezás a actuar como si fueras perfecto, sabemos que no lo somos, pero capaz que alguno se cree. Y como estamos tan nariz para arriba y tan superados, el de al lado empieza a aspirar a lo que nosotros le mostramos como la gloria. Y empieza a tener que actuar, a mentirnos. Y acuérdense de la unidad de la fe. Lo que le pasa al otro me afecta a mí. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero es un llamado a esforzarnos en crecer y mejorar en nuestra vida espiritual, pero no a ser falsos. Somos humanos. Somos humanos. No le hagamos creer a otros que la tenemos superada la vida, que la vida nos sonríe, que oramos y el Señor nos bendice y que cuando no nos bendice andamos fabulosos dando gloria a Dios, porque eso no es verdad. Si te pasa, genial, pero a la mayoría de la gente, a nosotros los simples mortales, no nos pasan esas cosas. Luchamos, lloramos, nos quejamos, buscamos al Señor. Él nos consuela, nos restaura, nos levanta, pero luchamos todos los días. Y Dios quiere que le cuentes a tu hermano, que tu hermano vea eso, para que no haya nadie que tenga que estar sobreactuando su santidad, su pureza y su servicio. Somos humanos. Cuando yo soy humano y miro a mi hermano humano, entonces no me dan ganas de darle con un palo, porque es como yo. Y como dice la Biblia, que yo tengo que tratar a los demás como me gustaría que me traten a mí, y si esa va a ser la regla con la que nos vamos a comportar, la verdad es que va a ser fabuloso. Es grandioso eso. Y voy terminando. Somos llamados a vivir una vida abundante, una vida de bienestar. Lo que promete hoy el mundo, resulta que nosotros lo tenemos en la palabra del Señor. Yo he venido para que tengan vida, dice Juan 10:10, y para que la tengan en abundancia. Si no estás viviendo una vida abundante espiritualmente, es que te compraste la copia del Evangelio, pero no el Evangelio. Si vos no vivís una vida abundante, no conociste a Cristo. Perdonen que sea tan directa, pero a veces capaz que Gustavo nunca más me deja hablar acá adelante. Por las dudas lo digo. No, mentira. En realidad, la vida abundante, la vida del Evangelio, es poder de Dios. Es Espíritu Santo puro trabajando en nosotros. Dice la palabra que es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Ese poder tenés vos, y si no tenés ese poder, no conoces a Cristo. Simple razonamiento, nada más. No tenés ese poder, no es difícil. Porque Cristo murió por nosotros, porque somos aceptados. No tenés que engañar al Señor, no hay que venir a la iglesia para ser amado. La gente del mundo es amada. Cristo murió por los que están afuera, por el que vos pasas rapidito al lado, por el que te molesta. Murió por él también. Murió por mí, que sé que le debo molestar a mucha gente, que no, por amables no te lo dicen, pero... Entonces, el Señor es bueno, y su misericordia se renueva. Entonces no tenemos que hacer nada, tenemos que aceptar, pero tenemos que vivir esa vida abundante que el Señor tiene para nosotros. Él nos prometió una vida abundante, Él quiere darnos esa vida abundante. Y la ley del Señor es que la vida abundante es para ser derramada. Fíjense que dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. La vida del Señor ha sido abundante y es abundante para nosotros, pero Él se derramó, Él se dio. Nada que se retiene crece y produce frutos. Hoy estuve tentada a traerles una flor de cebolla. No una flor de cebolla como decimos acá, sino una flor de cebolla. Una flor de cebolla que para mí ha sido impresionante verla, porque de una cebollita que planté en el fondo de mi casa, dio muchísimas, porque el año pasado esa cebollita, de la cual comimos porque dio hijos,
dio una flor. Yo no tenía la más pálida idea de nada de qué hacer con eso, pero saqué la flor porque me gustó. Me di cuenta cuando se secó que estaba llena de semillas. Este año planté esa flor, no le puedo decir la cantidad de cebollas que comimos, una flor. Estaba llenísima de semillas, que cuando las puse en la tierra brotaron y ahora tengo muchas flores, con muchísimas semillas. Lo que Dios nos da es para que crezca. Si yo me hubiera guardado eso, y lo tendría ahí seco, pero no hubiera generado nada. Lo que produce es lo que entregamos, es lo que donamos, es lo que regalamos. Tu vida produce cuando la pones al servicio de otros, si no, no produce nada. Pero Señor, yo tengo poquito, no importa, Él no precisa nada de nosotros. Es una invitación nada más para que lo disfrutemos. No es para que le diga, no, pero déjame estudiar, déjame terminar, déjame perfeccionar, que hay que hacerlo, todo eso hay que hacerlo. Pero no tengo que terminar para arrancar. Tengo que arrancar para hacer el proceso. Madurez es entrega. Madurez es servicio. Madurez es darme cuenta que yo no hice nada y que por eso puedo estar agradecido, por las cosas maravillosas que ha hecho el Señor por mí. Y por último, estamos llamados a vivir una vida sobrenatural. A veces aburrido es sinónimo de profundo. A veces quieto es sinónimo de respeto. A veces frío es sinónimo de seriedad. Pero son errores cognitivos, esos, son ideas irracionales, asociaciones equivocadas que hacemos mentalmente. Dios es sobrenatural y quiere que vos vivas una vida sobrenatural. Y no es eso de declaro que tengo, que quiero, que deseo, porque eso es egoísta, eso es mirarme a mí, es lo que yo quiero, lo que se vende hoy. El Señor te dice, ¿qué tenés en las manos? Y aquel niño vino con 5 panes y 2 peces. La escuela, ¿se acuerdan la clase de escuela dominical? Vino el niño con 5 panes y 2 peces. Y Jesús lo miró y fue suficiente. Porque era lo que el niño tenía. Lo que importaba no era lo que él tenía en la mano, era la actitud del corazón. Estaba reconociendo a quién se lo llevaba. Estaba siendo un sacerdote. Estaba honrando a quien se lo daba. Entregó lo que tenía. Pero el Señor, con lo que él tenía, algo que no alcanzaba, daba solamente para un niño, con eso alimentó a más de 5.000 personas. Yo quiero terminar hoy pensando en esto de la madurez, como les decía, en esta idea de que la madurez y la salud tiene que ver con la entrega. Tiene que ver primero porque el modelo que nosotros recibimos del Señor es de entrega. El Señor se entregó. Él es nuestro modelo. ¿Qué querés del futuro? ¿Cómo te ves en 5 años? Es una pregunta de orientación vocacional. ¿Cómo te querés ver en 5 años? Y yo te pregunto, ¿qué quiere Dios de tu futuro? ¿Cómo te ve el Señor? Porque ya te ve. ¿Cómo te ve el Señor en 5 años? ¿Qué va a hacer el Señor con tu vida? No, pero Señor, déjame trabajar, hacer un poco de dinero cuando yo me estabilice, porque quiero tener una familia o tengo una familia. Déjame estabilizar y yo después te sirvo. No funciona así. No funciona así. Trae tus 5 panes y tus 2 peces. No a mí, al Señor. Yo no voy a hacer nada con eso. No sé ni cocinar pescado, así que... ¿Qué vas a hacer con lo que tenés? ¿Lo vas a dejar en las manos del Señor o te vas a esforzar en que eso dé fruto de alguna manera? Si te vas a esforzar en que dé fruto de alguna manera, te vas a volver inmaduro. Porque vamos a defender la chacrita. No lo podemos evitar los seres humanos. No nos gusta compartir. Tenía una profesora cuando hacía la maestría que me dijo algo, me dio un consejo. Yo estaba buscando información y no la conseguía en Uruguay. Nadie compartía la información de las investigaciones y cuando hablé con ella digo, nadie me ayuda, nadie me va a contestar las investigaciones. Y ella se sonrió y me dijo, es que estás muy bajito, estás volando muy bajo, me dijo. Y yo la quedé mirando, yo pensaba que le estaba preguntando a la gente preparada. Me dijo, no,
Escribile a fulano, en otras universidades, en otros países. Yo me reí y le dije, no me van a contestar. Me dijo, estás equivocada. Y estaba equivocada. Ese mismo día me contestaron. Me dijo, la gente que vuela alto no tiene miedo. Ayuda a los demás a subir, porque están despegados. Nosotros volamos alto. Ustedes son cristianos, yo soy cristiana, volamos alto. Nuestro poder, nuestro llamado es a vivir una vida sobrenatural. No andamos acá abajito, o no deberíamos. Cuando volamos alto, no tenemos miedo. Ayudamos, acompañamos, animamos, sostenemos, nos dejamos de estar tan en nosotros. Y cuando nos dejamos de estar tan en nosotros, nos sanamos. Eso es madurez. Y eso es salud mental. Interesante que está hecho al revés el proceso. Uno creería racionalmente que uno necesita dedicar tiempo, necesita sanar, necesita corregir y después se sana. Pero la verdad es que uno se va sanando cuando se enfoca hacia afuera, cuando ayuda a otros. Y termino con una historia que a mí me impactó, una investigación que leí hace no mucho tiempo, pero la investigación se hizo hace años. Se trabajó con mujeres con cáncer de mama. Se dividió el grupo en dos y se les preguntó a las mujeres qué necesitaban. Y las mujeres dijeron, bueno, en este proceso, imagínense, muy duro, muy difícil, algunas estaban operadas, otras en quimioterapia, se les preguntó qué necesitaban y ellas dijeron, bueno, necesitamos gente que nos ayude terapéuticamente, que nos llame, que nos escuche, que nos anime, que nos consuele en estos momentos tan difíciles emocionalmente. Bien, el grupo se dividió en dos, al azar totalmente, como se hacen las investigaciones, y a un grupo de mujeres se les hizo todo lo que ellas dijeron que necesitaban, todo ese acompañamiento. Al otro grupo se les dijo, miren, por el periodo de la investigación nosotros no las vamos a ayudar, pero les vamos a pedir que ustedes ayuden a las que están pasando por problemas. Que ustedes llamen, que hagan todo lo que ustedes necesitarían que hagan con ustedes, háganlo con las demás, por el periodo de la investigación. Y después les damos la ayuda. ¿Saben quién? Es una investigación científica, está publicada y se las puedo pasar. ¿Saben quién mejoró más rápido? ¿Quiénes toleraron mejor los procesos de quimioterapia, radioterapia, las operaciones? ¿Saben quiénes salieron del cáncer? Sí, se cumple lo que dice la palabra. Es más bienaventurado dar que recibir. Nos sanamos cuando nos abrimos. Nos sanamos cuando nos donamos. Crecemos cuando estamos dispuestos a venir al Señor con nuestros 5 panes y nuestros 2 peces, que a veces son chiquititos, pero el Señor hace grandes cosas. Les invito a ponerse de pie y a orar antes de pasar a la siguiente. No te voy a preguntar cómo te querés ver en 5 años. Te voy a preguntar, ¿cómo crees que el Señor te quiere ver en 5 años? No te excuses, no digas el otro, es que no me dejan, es que no tengo oportunidad. Trae tus 5 panes y tus 2 peces. El Señor ya te salvó, ya te perdonó, ya te aceptó, ya te amó, ya te dio un nombre, ya te dijo hijo, ya te dio una función, ya te dio un propósito. Manos a la obra. Hay que ponerse a trabajar. Empezá a servir, empezá a bendecir, empezá a acompañar, empezá a animar. Siempre hay gente que necesita. Empezá a mirar a los que no conocen a Cristo, bendecilos, ayudalos, orá por ellos. Tené paciencia. Fíjate en qué tenés que crecer, en qué tenés que seguir mejorando. El Señor te va a bendecir. Y si queremos ver una iglesia pujante, creciendo, desarrollándose, tenemos que mirar afuera. Tenemos que mirar a los que necesitan. Tenemos que ayudar al que tenemos al lado, que es parte de nuestro mismo equipo. No me imagino a la selección pateándose entre ellos. No sería muy adecuado. Tienen que hacer el gol para un lado. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a todos nosotros. Todos venimos con dificultades, con cargas, Señor, con problemas, con maneras de ser que a veces están lejos de tu palabra, Señor,
con formas de entender la realidad, con ideas que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida, cosas que ni siquiera vemos, Señor. Pero el poder de tu Espíritu Santo es suficiente para traer a nuestra mente, a nuestra conciencia, aquellas cosas que no te agradan, Señor. Te pedimos ese mismo poder para abandonar todas estas conductas que son inadecuadas, Señor. Que tú nos sanes, que tú nos limpies, Señor. Que tú nos perdones, Señor. Que tú nos restaures, oh Dios. Pero sobre todas las cosas que podamos darnos cuenta que ya estamos en esa etapa, que es tiempo de bendecir, que es tiempo de servir, que en cada lugar que estemos, en nuestro trabajo, en la charla con amigos, en las salidas con otros, que en todo lo que hagamos, Señor, recordemos que es un lugar santo, que estamos en tu presencia y que te estamos sirviendo, Señor. Que te glorifiquemos con nuestra vida, con nuestra acción. Que podamos vivir una vida sobrenatural. Que esta semana podamos predicar el Evangelio y que otras personas te conozcan, Señor. Padre, libera nuestras mentes, nuestros corazones de todas aquellas cargas, Señor, que no nos dejan avanzar. Y traemos delante de ti, delante de tu altar, nuestra vida, nuestras capacidades, nuestros talentos que vienen de ti, que tú nos diste, Señor. Traemos nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestros problemas, lo que no vemos de nosotros, todo lo ponemos delante de ti. Te pedimos que tú derrames sobre nuestra vida ese aceite que sana, Señor, y que nos levantes para bendecir, para ayudar, para poder crecer también y servirte. Y que todo lo que hagamos, lo que pensemos, lo que digamos, Señor, te glorifique, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.